Bienvenidos a Uninorte TV, el programa universitario pionero, la televisión paraguaya. Hoy es sábado 2 de mayo y nosotras, como siempre, vamos a compartir con ustedes las novedades de nuestra casa de estudios. Buen día, Katiuska, ¿cómo estás? Buen día, Belén. Un saludo a toda la audiencia que nos acompaña nuevamente este fin de semana. Les recuerdo que pueden encontrarnos a través de las redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram o también en YouTube. Puedes escribirnos a info@uninorte.edu.py y visitar nuestro sitio web www.uninorte.edu.py. A continuación les presentamos un avance de nuestro programa de hoy. Iniciamos el programa de hoy con el segmento de nutrición y salud, donde conversamos con el licenciado Antonio Daney, egresado de Uninorte, acerca del sistema inmunológico y los alimentos que ayudan a fortalecer las defensas del organismo. Hoy, en nuestro espacio de nutrición y salud, vamos a hablar sobre el sistema inmunológico. ¿Y qué es? El sistema inmunológico es la defensa natural del cuerpo contra las infecciones como las bacterias y los virus. Por ello, el licenciado Antonio Daney nos va a comentar sobre la importancia y cómo mantener nuestro sistema inmunológico bien arriba. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda el licenciado Antonio Daney, egresado de la Universidad del Norte. Soy nutricionista y en esta oportunidad quiero hablar sobre la importancia de la correcta alimentación para mantener nuestro sistema inmunológico bien fuerte, bien resistente, ¿verdad? Durante esta cuarentena y por supuesto durante toda la vida, porque de esa manera vamos a estar ayudando a nuestro organismo a prevenir numerosas enfermedades. Y tengo aquí justamente en la pizarra una serie de recomendaciones a tener en cuenta a la hora de alimentarse, de nutrirse, ¿verdad? Para que nuestro sistema inmunológico pueda tener mayor respuesta ante la eventual presencia de algún agente patógeno o de algún virus, ¿verdad? Por sobre todas las cosas, hay que mantener siempre una planificación nutricional donde la estrategia sea la alimentación saludable, donde tengamos como la bebida principal, predilecta, oficial para el cuerpo, el agua. La hidratación es fundamental para el buen funcionamiento de todo nuestro sistema, orgánico, de todo nuestro cuerpo en general. Entonces es importante tomar agua durante el día, ¿verdad? Para de esa manera tener nuestras defensas bien en alto. Y en el caso también de otros líquidos, también podemos consumir algunas infusiones, ¿verdad? Que puede ser un té verde que aporta también antioxidantes. Mucho ojo, acá justamente les menciono que debe ser libre de azúcar, ¿verdad? De esa manera, para que sea saludable realmente. En el caso del almuerzo, de la cena, tratar de tener siempre un primer plato, pero un primer plato rico en verduras, que puede ser un caldo, como para el mediodía, o para la noche unas verduras salteadas. De esa manera vamos a estar consumiendo nutrientes, que enseguida les voy a mostrar, y también fibra. Eso es importante para nuestras defensas también. Y como segundo plato o plato principal, siempre tenemos que tener en mente que debe haber una proteína, un componente proteico, una porción de carne magra o un preparado con huevo, ¿verdad? Acompañar eso con ensalada de verduras, la mitad del plato de ensaladas, y complementar con una pequeña porción también de algún cereal, que puede ser un arroz, un fideo integral o una batata o una porción de polenta. De esa manera complementamos todos los grupos de alimentos y así adquirimos la mayor cantidad posible de nutrientes. No nos olvidemos tampoco de las legumbres.
una combinación de legumbres con cereales es ideal también, ¿no? Eso a tener en cuenta. Entonces, para hacer un resumen, no deben faltar en la alimentación las verduras, las frutas, consumir 3 frutas al día, una fruta con el desayuno, o una fruta con la media mañana o a la media mañana y una tercera fruta con la merienda. También consumir carnes magras, ¿verdad? Evitar las frituras, consumir huevos. También para que nuestro sistema inmunológico, para que nuestro cerebro visceral o nuestro intestino, ¿verdad?, esté funcionando correctamente, tenemos que también aportar, así como decíamos recién, fibras, también los probióticos. Los probióticos son unos microorganismos saludables que generan un balance positivo en nuestro intestino y eso hace que aumenten también nuestras defensas, y los probióticos están presentes en el yogur, entonces tenemos que incluir yogur a nuestra dieta. También frutos secos, el maní, que aporta vitamina E, que también es muy importante, y no nos olvidemos tampoco, decíamos recién, carnes magras. También hay que consumir pescado, y ahora con el confinamiento muchas personas optan por alimentos enlatados, entonces vamos a elegir el atún. Con eso vamos a estar teniendo también aporte de un nutriente o micronutriente muy importante, que es el ácido omega 3. Es un ácido graso muy bueno para nuestras defensas también. Entonces, con esta alimentación nosotros estamos consumiendo o estamos recibiendo nutrientes como vitaminas del complejo B, vitamina A, vitamina C, vitamina D, vitamina E, que son importantes. También oligoelementos como el zinc, el selenio, recién mencioné también el omega 3, y también no nos olvidemos de los probióticos del yogur por sobre todas las cosas. Entonces así cerramos el círculo de una alimentación saludable que va a ayudar justamente a que nuestro sistema inmunológico esté más fuerte. Espero que haya sido útil esta información, a alimentarse bien, a quedarse en la casa y a cuidarse, porque la salud es lo más importante. Y la Universidad del Norte ha logrado superar ampliamente los desafíos que atraviesa la educación virtual del país a raíz de la crisis sanitaria. Ha ampliado y mejorado su campus virtual para continuar con las clases bajo la misma calidad en la enseñanza. Y hoy se encuentra con nosotros el licenciado Neri Peña, decano interino de la Facultad de Educación y Ciencias Humanas, para hablarnos un poco acerca de cómo los alumnos de periodismo siguen desarrollando sus clases a través de la plataforma virtual. Nos encontramos con el licenciado Neri Peña, él es decano de la Facultad de Educación de la Universidad del Norte, y bueno, hoy estaremos hablando vía Zoom sobre los nuevos retos que tiene la Facultad de Educación en este contexto de crisis mundial, de pandemia causada y generada por el COVID-19. ¿Cómo está, licenciado? Es un placer tenerlo aquí en las cámaras de Uninorte TV. ¿Cómo estás, Emanuel? Muchas gracias. Bueno, Emanuel, ¿qué mejor que nadie mostrarte a vos, que darte vos como ejemplo? Estudiante de la carrera de periodismo, señor y señora, él es exiliado venezolano, hace 3 años vino al país, y él es un ejemplo de la crisis. A él agarró la crisis de su país, salió sin nada, y ahora es uno de nuestros mejores estudiantes. Es más, está trabajando para medios internacionales, y lo hace a través de la tecnología. Y bueno, Uninorte, ¿qué está haciendo? ¿Cómo está colaborando con el país? A través del campus virtual. Nosotros, si bien nuestras clases eran presenciales, por esta crisis mundial hemos migrado al campus virtual, sin descuidar, ojo, sin descuidar la calidad educativa y ese compromiso que tenemos los docentes. Te doy un ejemplo claro. En el caso de periodismo, todos los docentes que fueron convocados y se les dijo, señores, ustedes van a migrar ahora al campus virtual, nos acompañan. El primero que nos dijo, sí, les acompaño con mil gusto, fue el profesor Alcibiades González del Valle, que es considerado el padre del periodismo de investigación en el Paraguay. Él en el año 70, inicios del 70, empezó el periodismo de investigación con Amarga Caña Dulce. La profesora Beatriz Bocio, que también se sumó y dijo, sí, adelante. La profesora Yami Oviedo, que sí ya es un poco más joven y ya es más de la época digital, nosotros los viejitos no tanto, ¿verdad? Pero varios profesores de diferentes edades se han sumado
a este desafío de migrar al campus virtual. El campus virtual, señores, les garantiza la misma calidad. Es más, así como yo estoy hablando contigo, Claro, y por la también se están dando las clases. Asimismo, con esta misma calidad hay esta misma interacción. Y esta misma calidad, la que ustedes están viendo ahora por CNN, es la que se utiliza en todos los medios de comunicación mundial y es la misma plataforma que se utiliza en todas las universidades. Y bueno, y el campus virtual de la Universidad del Norte cuenta con todo. Tiene la misma, reitero, esa misma calidad educativa. El doctor Shaw, que es el director del campus, que es el mejor investigador del país en medicina, es un científico, es el director de investigaciones científicas de la universidad, hizo una plataforma muy amigable. Ahora quiero ir a lo siguiente. Estamos en crisis, sí, estamos en crisis, es cierto, pero quiero compartir con ustedes algo de la historia, algo de la pintura, porque en este momento el arte, las humanidades son tan importantes. ¿Por qué? Porque sin música, sin poesía, sin lectura, sin arte, qué aburrido hubiese sido esta cuarentena. Y ahí notamos la importancia del arte. Aquí les estoy mostrando la balsa de la Medusa. ¿De quién? De Theodor Géricault. Él es un pintor romántico de principios del siglo XIX. Él se basó, en esta pintura, se basó en la tragedia del barco francés La Méduse, que naufragó. Pero quiero ir, en liderazgo usamos mucho esta imagen. ¿Por qué? Porque si ven en la parte de abajo, la parte izquierda de abajo, ya está el desesperado, el desesperanzado, el que espera solamente morir en la tragedia. Ya está el muerto, de eso no podemos hablar. Está el que se pasa pensando y mirando lo feo que está la cosa y no hace nada. Está el que comienza a hacer cualquier tipo de barullo y no ayuda en nada, y es el que más se queja y es el que menos ayuda. Y está el que siempre tiene esperanza, y el que saca adelante con el pañuelo, aunque no vea ningún navío, está con esa esperanza de salir adelante. Y ese es el que salva a toda la tripulación. Es el que salva a las personas. Y bueno, la Universidad del Norte, en esta crisis mundial, dijo, no señores, no podemos dejar a la juventud sin educación. Claro. Vamos al campus virtual. Vamos a dar educación y vamos a dar educación de calidad. Ese mismo docente que estaba en el aula presencial es el que fue al campus virtual, con la misma exigencia, con el mismo conocimiento. Quiero ir a otro ejemplo simple, rápido. En el año 1606, un gran escritor, un escritor mundial, y acá voy a poner, a ver si ven ahí, ¿se puede ver bien, Emanuel? ¿Sí? Bueno. Perfecto. En el año 1606, en plena cuarentena, este escritor de fama mundial escribió varias obras. Entre ellas, escribió su obra de teatro El Rey Lear. Quiero ir a esto. William Shakespeare sacó lo mejor de sí. ¿Por qué nosotros no podemos sacar lo mejor de sí en tiempos de crisis? Pero dentro de esta obra de teatro del Rey Lear hay una frase que quiero que tengamos en cuenta. Sí, a vos joven que me estás escuchando, a vos padre de familia, quiero que escuches bien esta frase. La calamidad de los tiempos de crisis es cuando el loco guía a los ciegos. ¿Por qué eso? Señores, en crisis yo sé que la gente tiende a nublar la vista y decir, no, todo está feo. Todo está feo, todo está feo, y nublamos todo. Y los locos nos pueden perjudicar más. Señores, no cometamos ese error. Sigamos con la esperanza y sigamos con la creatividad. Excelente. El paraguayo salió de grandes tragedias, de una guerra como la Triple Alianza, donde las mujeres reconstruyeron este glorioso país.
el ejemplo de Eligio Ayala, una persona honesta que ayudó, Eligio Ayala, que ayudó para que el Paraguay salga victorioso de la guerra del Chaco. O sea, tenemos grandes referentes nacionales e internacionales que nos muestran que en tiempos de crisis tiene que salir a flote la creatividad y de qué material estamos hechos. Joven que estás viendo Uninorte TV, el único programa universitario del país, a través de C9N, no pierdas las esperanzas. Señora, señor, apoya a su hijo, apoya a su hija. Sigamos adelante. El campus virtual de la Universidad del Norte te está esperando. Nosotros vamos a seguir enseñando con la misma pasión que lo hacemos en las clases presenciales. Y ahí para consultarle y que la gente también sepa lo que viene haciendo la universidad en estos tiempos de crisis, tiempos de pandemia, ¿qué medidas ha implementado la Universidad del Norte para apoyar tanto al alumnado y como para hacer más fácil ese proceso de adaptación al personal docente, que es el que le toca lidiar con esa enseñanza día a día? Gracias por la pregunta, algo muy importante. Cuando empezó la crisis, la primera medida que tomó el Consejo Superior Universitario es el de que los aranceles de marzo pasen a abril. 2, no se van a cobrar ningún tipo de multas por incumplimiento, nada. 3, la crisis sigue, es cierto. Entonces, el Consejo Universitario decidió que el estudiante tenga un descuento del 25% en sus aranceles. Si esa medida no le ayuda todavía al estudiante, el estudiante tiene la posibilidad de llamar al vicerrectorado académico, vicerrectorado administrativo, que está a cargo de la arquitecta Valeria Marcos, y comenta cuál es la situación económica y se va a estar estudiando, o sea, se puede seguir estudiando. Son medidas de auxilio que la universidad está dando en este tiempo, aparte del nivel de educación en el campus virtual que, reitero, cumple con todos los requisitos que se necesitan. No es porque estás en el campus virtual que no tiene la misma validez. Sí, tiene la misma validez. Tiene la misma exigencia. Tiene la misma exigencia. Buenísimo. Bueno, creo que ha quedado todo bastante claro. No sé si por ahí me quiere también comentar acerca de los profesores, del personal docente que también se está capacitando. El personal docente, sí, estamos en capacitación constante. Estamos en capacitación. Ya te di el ejemplo de Alcibiades, que ya es una persona, es el profesor que tiene más de 80 años y él está en la plataforma virtual. Miembro de la academia, después la calidad. Ese mismo docente que está en el aula está en el campus virtual. Fantástico. Y bueno, licenciado, quiero agradecerle y por abrirnos las puertas de Uninorte TV, por la predisposición de su tiempo, porque sé que la agenda está apretada últimamente, hay mucho trabajo en la universidad. Quiero felicitarlo a usted y a todo el frente que está capitaneando el barco de la Universidad del Norte. Y nada, le mando un saludo y muchísimas gracias por atender a Uninorte TV. Y todo un honor. Hasta una próxima. Igualmente, gracias. ¿Sabías que la Universidad del Norte ha renovado su plataforma virtual para que los miles de alumnos que posee en sus distintas carreras puedan continuar con el año lectivo sin perder clases aún estando en sus casas? Iniciamos este segundo bloque del programa con fragmentos de la historia paraguaya, donde haremos un recuento sobre las pandemias y epidemias a las que se ha enfrentado el Paraguay a través del tiempo. Para ello, nuestra compañera Anaí Acevedo conversó con la historiadora Noelia Quintana Villasboa, quien hizo un recorrido histórico acerca de las enfermedades que ha atravesado nuestro país y ha logrado superarlas antes de la llegada del COVID-19. Hoy en
Uninorte TV estaremos conversando con una eminencia en el ámbito histórico, con una vasta experiencia en estudios realizados en Grecia y Estados Unidos, con varios libros publicados, 2 distinciones entregadas por el Ministerio de Defensa debido a su labor investigativa y aporte a la cultura. Además, es docente de nuestra universidad. Nos referimos a la magíster Noelia Quintana, quien nos hablará de las pandemias y enfermedades que azotaron a nuestro país antes del COVID-19. Acompáñennos para conocer más detalles de nuestra historia. Un honor tenerle en el programa, aunque sea de forma virtual, y muchas gracias por brindarnos su tiempo para despejar nuestras dudas. No, para mí es un gusto siempre poder compartir un espacio con toda la audiencia de Uninorte TV y por supuesto compartir nuestra historia en común. A veces tiende a ser bastante fuerte, pero forma parte de todo lo que vendría a ser nuestra identidad nacional. Totalmente de acuerdo. Además, también nuestra universidad siempre apoyando la cultura. Totalmente, es decir, la Universidad del Norte es bastante conocida por la calidad de profesionales que egresan de cada carrera y especialmente la diferencia fundamental es ese aspecto del apoyo cultural que se genera en sus diferentes aristas, ¿verdad? Realmente para mí es un orgullo formar parte del plantel docente de esa alta casa de estudio que es la Universidad del Norte. Y para conocer un poco de nuestra historia, adentrándonos a lo que sucede también en nuestro país en este momento, rememorando en el tiempo, empezando en el periodo colonial, ¿cuál fue la primera pandemia que asustó a nuestro país? Sí, esa es una pregunta bastante importante, pero antes de contestarte plenamente, aterrizando ya luego en un contexto nacional, en todo lo que fue el siglo XVIII específicamente, para que la gente pueda entender este hilo, ¿verdad? La viruela específicamente fue la enfermedad que causaba muchísimo miedo, porque era una enfermedad que representaba el 30% de mortalidad. Tenemos nosotros registros, documentación que nos habla a partir del año 1810. Luego entramos al periodo independiente, ¿verdad? Y ahí, por ejemplo, tenemos grandes repercusiones de lo que fue justamente la viruela y que se fueron generando, pero la viruela en este periodo independiente, como me estás mencionando, no fue la única peste por la que tuvo que atravesar el Paraguay, sino también uno de los azotes más fuertes que nosotros tenemos registrado en estos periodos de gobierno, en este periodo específico de gobierno justamente de la dictadura francista, fue la creación de leprocomios, donde las personas que lamentablemente contraían este tipo de enfermedad eran destinadas obligatoriamente a estos lugares y eran tratados justamente en uno de los libros que yo tengo sobre el médico francés Bonpland. Él mencionaba que el dictador lo obligaba, ¿verdad?, a ir a hacer sus visitas médicas y tratar a estas personas que estaban con esta enfermedad. Y también lo mismo podemos leer de los médicos suizos, Ranger y Longchamp, que también hicieron su paso por estos leprocomios que estaban aquí en Paraguay, como también en un doctor británico, Joseph Bartlett, ¿verdad? Eso es en la parte, vamos a decir, de la parte de nuestros primeros pasos como país independiente. Entonces, la viruela, lepra, la escarlatina fue también, hay documentaciones asentadas en la época sobre cómo iban haciendo este tipo de tratamientos, tiña, ¿verdad? Toda una cuestión de ir educando a las personas en la higiene. Avanzando un poquito más en la historia, en la época de don Carlos Antonio López sabemos que había la viruela, pero también habían otras enfermedades en ese momento a las que se tenía que enfrentar el gobierno y también los ciudadanos, por supuesto. Asimismo, como sabemos, don Carlos Antonio López es uno de los grandes estadistas de la historia nacional, ¿verdad? Y es impresionante saber los manejos en la arista de salud pública, cómo él manejaba y cómo él encaraba este tipo de pestes, ¿verdad? Primero que nada, él fue uno de los primeros, cosa que no hizo el doctor Francia, lo hizo don Carlos Antonio López, en utilizar lo que vendría a ser el aislamiento total, ¿verdad?, de los afectados en las zonas afectadas
y el Estado sí les cuidaba a las personas. En el periodo de Don Carlos le proveía de alimentos, le proveía de medicamentos, de atención constantemente. Vamos a decir que el gobierno llevado al frente por Don Carlos Antonio López cuidaba a las personas en este sentido de vulnerabilidad o afección por estas pestes. Justamente, me hiciste recordar, él había diseñado toda una campaña de inmunización, ¿verdad? Masiva, imagínate ya en ese tiempo, ¿verdad? Contra la viruela. Y para tal efecto fue contratado, ¿verdad? Un médico inglés, George Robert Gordon, pero justamente nosotros había un pero anulativo, ¿verdad? Lamentablemente tuvo un cierto problema, un cierto roce con don Carlos Antonio López, que terminó este médico por no cumplir con su comitiva, de verdad, con lo que se le llamó para su contratación, para cuidar esto, y fue finalmente expulsado del país. Pero vamos a decir que don Carlos era una persona que prevía mucho las situaciones en este tema de salud, y así como bien sabemos en la historia que él contrató varios profesionales para el tema de las industrias, para la cultura, también en la parte médica, él contrató a varios extranjeros, por ejemplo, a John Banks, a Harry Wilson, a Frederick Skinner, a George Barton, a James Wilson, y todos estos contratados, todos estos profesionales, ¿verdad? Fueron los que en el año 1858 se genera, ¿verdad? O se inaugura o se crea la Escuela de Medicina y Cirugía, donde aproximadamente entre 60 a 70 paraguayos egresan de estas escuelas, y es lo que después nosotros más adelante en otra etapa de la historia del Paraguay vemos que justamente esta gente rindió con sus frutos en la Guerra Grande. Y dos pestes brotaron en el año 1845, que fueron la disentería y la gripe, ¿verdad? Eso ocasionó bastante problema en la organización del ejército porque varios hombres, tuvieron que regresar a sus pueblos, algunos fueron enviados a Asunción justamente para tratarse con estos médicos, y bueno, y así se pudo realmente contener, pero la gripe, vamos a decir que en Asunción sí se expandió un poco, lamentablemente. Y maestra, sobre ese mismo punto, sobre la guerra contra la Triple Alianza, avanzando también un poco más en la historia, el cólera era una enfermedad que se sabe que hubo en esa época, e incluso hay muchas historias alrededor digamos, gente que tiraba los cuerpos de personas fallecidas con esta enfermedad para contaminar las aguas y también de esta manera matar más paraguayos. ¿Hay Sí, cierta realidad en eso? es totalmente cierto, querida Ana, y lo que estás mencionando, realmente esto es una estrategia que utilizaron los aliados para infectar y, bueno, aparte de todos los crímenes de lesa humanidad que se cometió contra el pueblo paraguayo en aquella guerra tan tremenda de esta ominosa alianza que trajo la guerra a nuestro país, los cuerpos que fueron infectados con cólera eran arrojados a las aguas del río Paraná. Entonces esos cuerpos contaminaban las aguas y toda la población ribereña, ¿verdad?, padecía luego de esta enfermedad. Esto fue conocido como la gran epidemia del año 1867, y que los propios aliados hacían esto, ¿verdad?, para contaminar no solamente a los objetivos militares que vendrían a ser los soldados, sino también esto afectó a toda la población civil en general. Así es. Y también en el siglo XX hubo varias epidemias en nuestro país, ¿verdad? Sí, así es, ¿verdad? Pero justamente continuando, ¿verdad? Porque me estaba justamente para reforzar la última parte, me estaba acordando. Otra de las documentaciones que nosotros tenemos en el Archivo Nacional con relación al tema sanitario data del año 1819, con la famosa peste bubónica, ¿verdad? Tenemos censos que aproximadamente nos cuentan 300 muertos en Paraguay justamente por esta peste, ¿verdad? Y así como estabas mencionando, por supuesto, ya en el siglo XX estamos hablando de la famosa
gripe española del año 1918 específicamente. Esta gripe, aunque a los españoles no les gusta así fiebre española, o sea, porque se originó en Asia, es una de las teorías más fuertes que hay. Bueno, pero ya pasó a la historia con ese nombre, ya se la conoce como gripe española. Entonces esta gripe llega a Paraguay a fines del mes de octubre de 1918, perdón. Entonces aquí en los medios de comunicación uno puede observar, ¿verdad? Justamente las disposiciones del gobierno paraguayo en ese entonces, que se dictamina un edicto en el 1, el 2, el 3 de noviembre de 1918, donde se instala el aislamiento total. Imagínate, lo mismo que ahora, pero en 1918, Anaí, ¿verdad? Donde se paralizó, sí, se paralizó, ¿verdad? Todo lo que vendría a ser la vida nacional, ¿verdad? Para evitar este tipo de contagios masivos. Eso es algo muy, muy importante, ¿verdad? Y avanzando un poquitito más en la historia, también hay otras enfermedades que más adelante azotaron a nuestro país. Sí, por supuesto que sí. Sí. Acá hay un sinnúmero, solamente estamos tocando así los más fuertes, los más potentes, ¿verdad? Sabemos perfectamente que el tema de ébola, ¿verdad? Del año 1976, todo lo que vendría a ser, por ejemplo, en 1968, la gripe H3N2, que es más conocida como la gripe de Hong Kong. Y no hay que olvidar, ¿verdad? Justamente la quinta pandemia, justamente la mundial, que es el VIH. Y acá cercanamente en el siglo XXI, por supuesto que tenemos la gripe del 2009, la gripe A, ¿verdad? Y luego esta pandemia, que es la segunda, que es la COVID-19, ¿verdad? Coronavirus. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en el programa. Esperamos encontrarla en una próxima oportunidad. Así va a ser. Nos vamos a encontrar todos. Mientras tanto, utilicemos la tecnología, esta tecnología que nos acerca, que nos une, que nos permite compartir nuestros conocimientos, nuestras experiencias, también lo que hacemos en el día a día, cómo vamos sobrellevando esta cuarentena, pero por sobre todas las cosas es importante que hoy estemos unidos. Hoy la patria es el otro, ser solidarios, y hoy ser solidarios significa no salir, el quedarnos en nuestras casas salvan vidas. Así que te envío todo mi cariño en ahí, muchísimos éxitos, estamos en contacto. Saludos a todos los queridos amigos, docentes, colegas de la Universidad del Norte, y estamos en contacto siempre. En marzo de 2017, Uninorte inició su temporada cultural con la 13ª edición del Festival Internacional de Música Barroca en Asunción, con la participación del maestro uruguayo Gastón Jerónimo, quien dio clases magistrales sobre música y estética de compositores del barroco alemán. Y posteriormente el público pudo disfrutar de un concierto ofrecido por estos alumnos, cuyo programa incluyó obras de autores alemanes muy importantes. En el siguiente material recordamos partes de este festival.
que primero que los felicito como institución, como grupo humano, porque veo que están todos con la camiseta puesta para que las cosas salgan de la mejor manera, y eso es muy gratificante. Cuando uno llega, le estaba comentando justo a un señor que uno cuando viene a mostrar algo o a sugerir algo, el aula siempre es un espacio de co-creación, ¿no? Siempre uno da porque hay alguien para recibir, ¿no? Y eso es un flujo que es bien circular. Entonces para mí fue también muy hermoso, fue muy gratificante. Y bueno, nada, un agradecimiento, el público estuvo muy receptivo, fue muy divertido. Y bueno, yo no puedo creer la temporada que tienen por delante primero. Sé que ahora hacen Otelo, festivales, ópera, ballet, es tremendo, es realmente muy grande lo que se hace, y sé que todo el tiempo se está aspirando a cada vez apuntar a la excelencia. Entonces eso es lo mejor, ¿no? Como la búsqueda, porque yo creo que hasta los más grandes del mundo siempre están buscando y autoplanteándose nuevos desafíos, y creo que la Uninorte lo hace todos los años con nuevas temporadas, así que maravilloso. Te cuento también que se amplió el modelo de casi 4 cursos que se estaban desarrollando a 2.205 materias, así también una cantidad similar de docentes que se están capacitando constantemente para preparar y modificar sus clases para la modalidad virtual. En el segmento de sobresalientes de hoy vamos a conocer al profesor Dr. Diosdel Centurión, docente destacado de la Facultad de Estudios de Posgrado. El doctor cursó maestrías y doctorados en Asia y en Europa. Además trabajó como director de investigación, editor, asesor académico, entre otros. Fue director de la especialización en didáctica superior universitaria de Uninorte en la sede de Encarnación y San Ignacio, y en la actualidad enseña nuestra prestigiosa maestría en Ciencias de la Educación. Nuestra compañera Belén Vareiro nos tiene más detalles en la siguiente entrevista. Profesor
doctor Diosnel Centurión. Un gusto que haya aceptado esta videollamada y poder comunicarnos desde Encarnación y yo también desde mi casa en Capiatá, y bueno, poder seguir difundiendo a los sobresalientes de la Universidad del Norte en esta cuarentena. Muy buenas noches, Belén, a tu audiencia, a la gente de la UniNorte, la querida universidad donde todos trabajamos y nos da identidad en cierta forma. Totalmente. Y realmente no sé por dónde empezar porque ya con una vasta experiencia vamos a aprender mucho de toda su trayectoria. Entonces quisiera saber primeramente cómo fue esa experiencia en el exterior y de ese doctorado que pudo obtener y bueno, poder también después transmitir eso a sus alumnos en Paraguay. Pues es una historia larga. Yo estudié en Europa, estuve en Irlanda, Inglaterra, me especialicé en la lengua inglesa. Después fui a trabajar en países del Pacífico, específicamente en Nueva Guinea y cerca de Australia. ¿Cómo fue el cambio cultural? El cambio cultural ha sido complejo. Bueno, por un lado, Filipinas es un país muy católico, la herencia española, ¿no? Pero hay también sectas protestantes, especialmente la luterana, la metodista y la evangélica, que son más fuertes, pero obviamente no se compara con la católica. Pero los estudiantes que vienen a Filipinas a estudiar, por el hecho de que habla inglés, son muchos, son miles y miles, centenares de miles que vienen de todos los países asiáticos. Se llevan la carrera y se llevan la lengua a la vez. Esa es la ventaja, ¿no? Y fue docente también en la Universidad del Norte, justamente con grupos internacionales, con personas del extranjero que venían a estudiar en nuestra casa de estudios. Sí, yo incursioné en esto de la enseñanza con los brasileños ya hace mucho, desde 2005, en varias universidades. Pues estuve como director de investigación de la Autónoma de Asunción y también trabajé en la Universidad Nacional de Asunción, en Itapunta, y en la Universidad Católica de Asunción también. Pero antes de eso estuve como consultor, como editor de revistas, como investigador en varias agencias, tanto internacionales como nacionales. Y estuvo como asesor también académico y asesor universitario, por ejemplo, en la Universidad Nacional de Pilar, en la de Itapúa y en otros lugares enseñando. Ahora, en la UniNorte yo fui director de la didáctica universitaria durante muchos años, en Encarnación y en San Ignacio. ¿Y en qué ramas? Ya escuchamos que en diferentes ramas justamente estaban mencionando que ya se logró desempeñar. ¿Cuál fue la que más le marcó en toda su etapa académica y profesional posteriormente? En Nueva Guinea, y estuve como consultor con una agencia internacional basada en Londres, se llama Asociación Mundial de Comunicadores Cristianos. La base está en Londres, pero tiene sus sedes en varios países del Pacífico y del mundo, ¿no? Yo fui consultor, trabajé con ellos como profesor, como investigador, etc. Pero también trabajé para el Gobierno Nacional de Nueva Guinea, en el Ministerio de Información y Comunicación, y fui profesor en varias áreas. Esa fue la primera etapa, pero antes de iniciarme yo estuve como periodista, como reportero en varios diarios a nivel local allá, y estuve en Australia también, en el Sydney Morning Herald un tiempo, y en MTV, que es televisión australiana. Y después vine a Paraguay cuando terminé ya la primera parte, y estuve un tiempo, después volví a salir, fui a Australia a hacer mi doctorado en Comunicación Internacional en la ciudad de Sydney, en la Universidad Macquarie. Y esa fue otra experiencia porque la cultura australiana, la cultura del Pacífico es bastante diferente de otros lugares, ¿no?
A mí me cupo, a veces es gracioso, ¿no? Le cuento a la gente, me cupo hablar inglés de varios países. Estuve en Irlanda, hablé inglés de Irlanda. Después estuve en Inglaterra, hablé inglés, el Cockney de Londres. Después fui a Nueva Guinea, hablé el inglés de allá. Después estuve en Filipinas, otro inglés. Finalmente Australia, que también es otro inglés. En fin, igual que es como decir, vos viví un año en Argentina, otro año en Ecuador, otro año en México, y después te vas a España. Y es español, ¿verdad? Pero en cada país tiene su peculiaridad, su forma de hablar, sus modismos, hay muchas expresiones idiomáticas. Y volviendo un poco a Uninorte y a sus tiempos por la universidad, para poder comentarle a toda la audiencia de Uninorte TV, ¿hace cuánto tiempo que está trabajando con la Universidad del Norte? Yo enseñé 7 años en la Universidad del Norte, en la Encarnación. Fui coordinador de la didáctica universitaria y enseñé todos los tipos de materias ahí. Y después yo volví a la Uninorte hace 2 años, 3 años prácticamente ya, con los brasileños, los cursos de maestría allá y doctorado. Estamos a full, yo estoy comprometido con los alumnos, con la unidad, y me gusta mucho el ambiente ahí. Me siento muy en casa con todos, me tratan muy bien, veo que la gente es muy educada, muy no sé, muy humana, y en fin, hay un ambiente muy bueno. Además que la Uninorte tiene un prestigio bastante alto ahora con todas las actividades y las opciones que ha venido haciendo. Creo que en eso se resume más o menos lo que puedo decir. Realmente un gusto poder conversar con usted. Aprendimos un montón acerca de muchas cosas, ya sea con el periodismo, con la escritura y demás, y todo ese conocimiento cultural también que posee. Un gusto poder compartir esta entrevista y esperemos que prontamente podamos encontrarnos y seguir compartiendo con la audiencia de Uninorte TV. Con mucho gusto, Belén. Un placer enorme de compartir contigo, con tu audiencia, con la gente. Seguimos adelante, siempre con esperanza, con fuerza, con energía. Tenemos que sacar al Paraguay adelante, tenemos que ir hacia nuevos rumbos, descubrir nuevas cosas. Como decía un programa que era mi compañero de curso de la Radio San Lorenzo, surcando progresos por el país. Muchas gracias. Es importante que sepas que todo el equipo del Vicerrectorado Académico ha trabajado para hacer este gran cambio, desde los docentes que ya empezaron a modificar sus clases hasta los directores de las carreras que han hecho las adaptaciones para determinar los contenidos que van a ser desarrollados en la plataforma, así también las supervisiones de facultades para coordinar los trabajos con las sedes y la aplicación. Saber que a mediados de marzo se lanzó la primera etapa de la plataforma digital del campus virtual de Uninorte. En la primera semana se entregaron los materiales y las clases para que los alumnos puedan acceder a ella y seguir estudiando. Lohengrin es una historia de amor, celos y ambición, compuesta y escrita por el reconocido teórico musical, poeta y dramaturgo Richard Wagner. Esta fantástica ópera romántica de 3 actos fue estrenada en Paraguay en el año 2011 por la compañía de ópera de la Universidad del Norte, protagonizada por el tenor austriaco Peter Svensson, uno de los cantantes líricos especializados en la obra de Wagner de mayor renombre mundial, bajo la dirección escénica del maestro Eduardo Casula. Nosotras despedimos esta edición con fragmentos de esta célebre obra. Gracias, Belén, nos volvemos a encontrar el próximo fin de semana.
Así es, con mucho más de Uninorte TV. Buen fin de semana. Veo que fomenta mucho la cultura, tanto en obras de arte como también óperas y ballet. Como le dije, trato de asistir a la mayoría de las que me invitan porque me gusta mucho la calidad de las obras que ustedes presentan. Por supuesto, ya Uninorte yo creo que se ha destacado nacionalmente como una universidad que está patrocinando este tipo de eventos de alta categoría y nunca termino de sorprenderme de lo perfecto que es. Así que los felicito a cada uno y al Uninorte, por supuesto, de estar auspiciando. Eso es nivel de las capitales de Europa. Aquí no queda ninguna duda. No importa si el soprano, el cantante de Lohengrin es austriaco, pero el resto de los cantantes todos son de aquí, son excelentes.